indica lo siguiente. Vamos a ver, así lo vamos a resolver rapidito. Recuérdense que en esta cuestión de calcular la densidad, muchachos, hay que... los voy a colocar aquí más o menos. Vamos a ver si se logra ver desde allá. Veamos si sí, podemos verlo. Visibilizarlo desde allá. Vean, me indican si logran verlo desde allá. Voy a tratar la manera de usarlo, la cuestión acá. Y vean lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo? No lo voy a resolver así como está en la imagen. Simplemente solo es para repasarlo. Es lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me dan, por ejemplo, una plantación de X cultivo? Bueno, en este caso es maíz, ¿verdad? Y nos están indicando lo siguiente, que tenemos, por ejemplo, 6.8 hectáreas. Entonces, pero me están dando, por ejemplo, además de este dato, me están dando el distanciamiento de siembra, que es prácticamente un distanciamiento que es de 75 y 30 centímetros por postura. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tengo 0. Esos 75 centímetros jóvenes, pásenlos de una vez a metros para que sea mucho más sencillo. 75 metros. Y luego tendría otro distanciamiento que sería 0.30 metros. Y con eso pues tendríamos los metros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a calcular yo la cantidad de plantas que están sembradas acá? Es sencillo, ¿verdad? Primero calculamos cuántas plantas hay. ¿Cómo calculamos eso? Eso lo habíamos visto en un repaso de no sé cuándo fue la tutoría, pero la fórmula es el número de plantas, ¿se recuerdan? El número de plantas es igual a decir el área que nosotros tenemos, que serían las 6.8 hectáreas, dividido el distanciamiento que nosotros tenemos entre surco y de plantas, pero convertidos a metros. Entonces, ¿qué hace falta, según ustedes aquí, cambiar para que podamos calcular el número de plantas? ¿Será que es correcto colocar hectáreas ahí arriba o hay que transformarlo? Hay que pasarlos a metros cuadrados. Sí, exacto. Hay que pasarlos a metros cuadrados. Recuérdense que lo que está aquí es metros, ¿verdad? Metros y metros. Y esto tengo que multiplicarlo por ¿cuánto? 10.000. Muy bien, hay que multiplicarlo por 10.000. Entonces, hago esto. Solo voy a colocar 10.000 porque es como que la constante, ¿verdad? Lo voy a dejar como una constante. Entonces, ¿cuánto les quedaría? ¿Cuántas plantas les quedaría? Calculando eso, ¿cuánto les quedaría? ¿Cuántas plantas encontramos entonces en toda la plantación? 302.222. 302.000. 222. 200. Ay, perdón, se me fue esto. 222. Bueno, pero ¿qué pasa si me están indicando la densidad de siembra? Este es el número de plantas, esta no es la densidad de siembra. ¿Cómo se expresa una densidad según lo que ustedes vieron? Plantas por hectárea. Exacto, es la cantidad de individuos por una unidad de superficie, ¿verdad? Ya sea centímetros cuadrados, número de individuos por, qué sé yo, hectáreas, número de individuos por metros cuadrados, pulgadas cuadradas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a calcular yo la densidad? Entonces, la densidad, pues, tendría que ser de la siguiente forma.
densidad de siembra sería esta forma, ¿verdad? Tendría que tomar todas las plantas que yo tengo, las 302.000, por esto, y dividido el número de hectáreas que yo tengo acá. ¿Por qué uso yo hectáreas? Porque es mejor utilizar o saber cuántas plantas encontraría yo por una hectárea. Ustedes lo pueden hacer por metros cuadrados, pero les saldría muy pocas plantas por metro cuadrado. Lo más técnico sería expresarlas por hectáreas. ¿Cuántas les quedaría? ¿Cuántas plantas habrían por hectárea entonces? ¿Cuánto les queda ese cálculo? 44.444. 44.000. Ajá. 444. 444 plantas. Perdonen acá que se me dice. Sería plantas por hectárea. Entonces esta sería mi densidad. Con esto yo ya puedo decir, bueno, mi densidad es de 44.000 plantas por hectáreas. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, a mi vecino que me indica lo siguiente, es que fíjate que yo tengo 20 hectáreas y quisiera sembrar maíz, por ejemplo, o frijol, y les preguntan a ustedes, ¿cuál es tu densidad de siembra? Ustedes indican esto, fíjate que yo tengo 44.444 plantas por hectárea, esa es mi densidad. Entonces ya el señor se hace como que la idea y ya les va a ir preguntando qué distanciamiento se usó, etcétera, ¿verdad? Pero esta es la densidad. Luego sigue el otro, como que la otra cuestión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me indican lo siguiente? Por ejemplo, en este ejercicio, no sé si a todos les vino, pero el umbral de daño económico. Ese umbral, el umbral es prácticamente un, un límite que se marca, ¿verdad? Entonces, el umbral es como la referencia o prácticamente una cantidad que nos va a indicar que ahí es donde se va a generar prácticamente daños para el cultivo y donde nosotros prácticamente vamos a tener daños de forma directa en en el producto que vamos a obtener. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo sobrepaso mi umbral de daño económico, prácticamente el producto que yo tengo como objetivo en obtener en ese cultivo, pues lo voy a perder. Entonces no voy a tener ingresos, no, por lo tanto no voy a poder cubrir mis gastos de producción, es decir, todo lo que compré de insumos, fertilizantes, no lo voy a poder cubrir. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues voy a perder, es decir, voy a tener ceros o números rojos o mis ingresos de forma negativa. Entonces, para eso sirve el umbral, es como para indicarnos que en ese punto nosotros no debemos de ni llegar ni de sobrepasarlo. Entonces, ¿qué pasa si me dan, por ejemplo, un umbral de 100, no, de unos 50 individuos por planta y en un muestreo yo he obtenido 80, por ejemplo? Me está indicando que, bueno, la planta no ha llegado al umbral, pero sí es necesario controlar esa plaga justo en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Para evitar llegar al umbral de daño económico. Entonces, eso es como un indicador nada más. Bueno, entonces en este ejercicio creo que les indican un umbral, si no estoy mal, de que las plantas, eh, de que de toda la población de plantas tienen que estar infectadas o dañadas o con presencia de insectos. El 40% de todas las plantas lo voy a colocar como N de toda la población. ¿Cuál sería mi población en este cultivo? ¿Será que los 44.000 o los 302.000? N es el sinónimo de población, es como la abreviación. Lo van a ver en estadística. ¿Cuál creerían ustedes que sería mi población? ¿Será que los 44.000 o los 302.000?
302.000. Sí, exacto. Entonces, ¿qué me indica el umbral? Me está indicando que para que yo considere el umbral, debo de cumplir lo siguiente. El umbral me va a indicar esto, que el 40% de toda la población debe estar infestada de esos insectos. Y de ese 40% también me da el otro dato, que por lo menos cada planta tiene que tener, por ejemplo, más de 100 insectos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es mi umbral. Entonces, ¿qué debo yo de hacer acá? ¿Qué pasa si yo voy al campo y hago un muestreo? Entonces, si yo hago el muestreo, prácticamente lo que voy a obtener es la presencia de insectos. Entonces, ¿qué pasa si a mí no me indican, por ejemplo, se hizo tanto muestreo, pero al final no me indican cuántos insectos yo encontré? ¿Será que puedo yo determinar si es necesario controlar o no? Entonces, no podría hacer eso, ¿verdad? Porque no me lo está indicando el problema. No podríamos decir, dan como en los 340 insectos y esto, ¿verdad? Simplemente lo que podríamos hacer, si no nos indican el valor de los insectos muestreados por planta, indicar que el momento oportuno para poder realizar los controles de estos insectos es por debajo de esta cantidad que me están dando, que sea menor al umbral que me están indicando, ¿verdad? ¿Qué pasa si por ejemplo, en este caso son 100 insectos por planta? Yo tengo que indicar que por lo menos tengo que estar por debajo de esta cantidad para hacer el control químico. Entonces, a lo que voy es que nosotros no debemos llegar a este umbral porque se generan daños en la plantación y se generan pérdidas. Entonces, eso es como que una referencia, ¿verdad? Es como ustedes con la zona mínima, ¿verdad? Ustedes tienen un límite de zona mínima, si no estoy mal, que es de 31 por ahí. Entonces, ustedes ya están como que sabidos de que por lo menos, solo que aquí es lo contrario, ¿verdad? Ustedes tienen que estar por arriba de esa zona mínima. En este caso, nosotros no tenemos que llegar arriba de este umbral. Entonces, ese es como que el umbral, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si me indican que hice un muestreo? Entonces, hago un muestreo y me indican que aproximadamente el muestreo corresponde al 5% de toda la población. Entonces, bueno, ¿cuál sería el porcentaje correspondido a o cuántas plantas corresponden a este 5% según ustedes? Si es un muestreo. $15,111. 15,000. 111. 15,111 plantas. Entonces, este sería como que, bueno, mi resultado, ¿verdad? Porque es una muestra. Y ahora, ¿qué pasa si me indican? Como ya sé cuánto es lo que yo encontré, y aquí me indican lo siguiente, ¿cuál sería, por ejemplo, el mínimo de pulgones para tomar la decisión de aplicar un control químico? Aquí es donde ustedes entran prácticamente la parte de decisión. Nos están indicando el inciso para tomar la decisión de aplicar un control químico en la plaga de pulgón. Esto es lo que me indican acá. Se debe tomar en cuenta el umbral económico, nivel máximo de tolerancia, que es un valor de cantidad de insectos plaga donde el control debe ser realizado para evitar daños fisiológicos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no podemos pasar más allá de ese umbral. ¿Cómo concluirían ustedes en ese caso? No sabemos cuántos pulgones. Vean que no nos indica nada de cuántos pulgones muestreamos por planta. No da indicios de nada. Pero ¿qué decisión tomarían ustedes? Cómo lo plantearían? ¿Cómo plantearían un ejercicio donde les están indicando por ejemplo, se muestra el 5%? Sabemos cuántas plantas hay, pero no nos están indicando nada. Nos están preguntando qué deberíamos de hacer
este, o cuántos individuos deberíamos de encontrar para poder realizar el control químico, pero no sabemos cuántos insectos hay. ¿Qué opciones tendríamos según ustedes? ¿Podríamos utilizar el umbral de arriba? Sí, prácticamente podríamos utilizar el umbral de arriba, pero veamos lo siguiente. Aquí, ¿cómo creería usted que nosotros podríamos utilizar? Lo que pasa es que en este ejercicio nos están indicando lo siguiente, nos están dando dos condicionantes. Primero, el umbral prácticamente, necesariamente tendríamos que tener el 40% de toda la plantación afectada, es decir, con presencia de esos insectos. Bueno, ese es el primer punto. Luego, segundo punto, que necesariamente estas plantas infestadas tienen que tener no más allá 100 insectos. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que estar como que el tope de límite de insectos por planta tienen que ser 100 insectos. Ese es el umbral, el 40%, y ese 40% debería de tener 100 insectos por planta, ¿verdad? Es como que la parte que nos están planteando. Entonces, como nosotros mostramos el 5%, sabemos y lo que nos están pidiendo es solo saber cuántas plantas equivalen a ese 5%. Ahí queda nada más. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué decisión tomarían ustedes en base a este umbral que nosotros estamos viendo? ¿Cómo lo tomarían? Se le puede sacar el 40% a las 15.111 y ese resultado se multiplica por 100 para obtener el número de pulgones que deben haber para aplicar un control. Sí, pero vean, por ejemplo, yo se los voy a repetir. Para, para el caso de, por ejemplo, nos están indicando acá, nos están dando que, por ejemplo, ya sabemos qué es el nivel, les están explicando claramente en el párrafo qué es el umbral de daño económico, es el nivel máximo de tolerancia, es hasta dónde la planta puede aguantar. Entonces es como cargar algo. Y imagínense que a su perro tenga garrapatas. ¿Cuántas garrapatas soportaría su perro? Y hasta no morirse, ¿verdad? Porque las garrapatas succionan sangre. Entonces lo mismo pasa con las plantas. Entonces, ¿hasta cuántos bichos de esos puede aguantar la planta? Entonces, vean, vean esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un umbral y encuentro que el 30% está infestado, pero prácticamente de esa infestación, pues únicamente voy a tener, por ejemplo, dos insectos por planta, un insecto. Entonces, yo ya ahí entra otro tipo de umbral, que es este, donde nosotros venimos y tenemos que controlar, ¿verdad? Hay dos tipos de umbrales, pero no se mencionan acá, eso lo van a ver más adelante, pero en ese otro umbral es donde nosotros ya venimos, bueno, con esta población ya tengo que aplicar el producto, pero en cambio este no me están indicando hasta dónde puedo yo controlar. Si ya llego a este umbral que me aparece acá, es inevitable que yo tenga pérdidas. Es decir, voy a perder prácticamente ingresos, mi cosecha. Entonces, ¿qué me está indicando el párrafo? Nos está indicando lo siguiente. Para el caso de este insecto, el umbral de intervención corresponde al 40% de plantas atacadas. Es decir, el 40% de la población debería de ser atacada. Ese es el primer como criterio que deberíamos de tomar. Bueno, segundo, de ese 40%, por lo menos tendríamos que encontrar 100 pulgones por cada una de las plantas. Entonces, eso es prácticamente lo que deberíamos de hacer. Tendríamos que tener como el 40% más o menos y tendríamos que tener de ese 40% de esa total de esa población, tendríamos que tener por lo menos por cada individuo de esa población, de ese cultivo, tendríamos que tener por lo menos 100 insectos por planta. Entonces ahí pues tendríamos que analizar lo siguiente. No creo que no hay que hacer alguna modificación ni alguna por ejemplo, algún cálculo. ¿Por qué? Porque es de razonamiento.
¿Qué harían ustedes? Sabemos cuánto equivale el 5%, son 15 plantas, ¿verdad? Pero ¿qué me indica el umbral? Entonces acá yo no puedo saber, por ejemplo, cuánto es el equivalente. Yo puedo calcular el porcentaje de lo que me están indicando acá. Por ejemplo, si yo deseo saber cuál es el 40% de mi población, multiplico el 40% por los 302.000 y excelente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo no sé cuántos insectos hay en el campo. ¿Por qué? Porque el muestreo no me lo está dando. No me están dando prácticamente la cantidad de insectos por planta que se realizó en ese muestreo. Solo me están indicando que se hizo un muestreo del 5% de la población. Entonces, ¿qué criterios deberíamos de tomar según ustedes? Criterios para decidir si aplicamos un control o si lo dejamos estar. Sí, bueno, aquí prácticamente el criterio que deberíamos de tomar sería, yo no sé si en las opciones del examen les dan algún, algún tipo de escribir en texto, pero aquí podríamos colocar que la cantidad de individuos para tomar la decisión de aplicar un control químico es prácticamente tiene que ser por debajo del umbral de daño económico. Entonces, ustedes, yo no sé si les da la opción allí, en los cuestionarios o en los exámenes que les hacen, colocar el signo menor a 100 insectos por planta. Eso sería como que un criterio que nosotros podríamos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el umbral de daño económico, lo que no deseamos es llegar a los 100 insectos por planta. Eso es lo único que queremos, no llegar a esa cantidad de insectos por planta. Pero como no sabemos cuántos insectos hay por planta, el único criterio que considero yo que deberíamos de tomar en cuenta es indicar que la cantidad de insectos debe ser menor a 100 insectos por planta. No sé si logramos entender esa parte del umbral. Es decir, que cuando no nos den los datos cabales o cuando no nos den cuántos insectos encontraron en el muestreo, solo ponemos que no debemos de llegar al umbral. Sí, es que eso es lo que da, por ejemplo, a entender el ejercicio, porque ¿cómo calcularíamos nosotros esa cantidad de insectos? Esa cantidad de insectos, yo no puedo venir, por ejemplo, y venir y decirle 5% y saco ese 5%, ¿verdad? Y saco mi número de plantas. Pero ese 5% son unos 15.000 plantas, pero yo no sé cuántos insectos tiene. Definitivamente no puedo venir y hacer el cálculo, si 40, si hago la regla de 3 eso no puede ser, ¿verdad? Porque los 100 insectos son como que una cuestión allí que está como constante, que está ya establecida. Entonces, la única opción que podríamos tener ahí es colocar un signo menor a 100 insectos por planta. Podría ser un resultado. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos insectos en realidad hay en ese terreno al realizar el muestreo. Ingeniero, Sí, Josué, eh, pero ¿qué decía la pregunta? decía lo siguiente, ¿cuántos individuos de pulgones deberían de ser encontrados como mínimo para la decisión de aplicar un control? Bueno, yo lo que hubiera hecho es sacar el 40% de toda la plantación y multiplicarlo por 100, Ujú. eh, y nos darían los pulgones, de los cuales ya no,
Sería Solo que ahí te faltaría el 5% porque la pregunta dice que el muestreo realizado, ¿cuántos individuos de pulgones deberían ser encontrados como mínimo para tomar la decisión de un control? Y como fue el muestreo del 5% de la población. Sí, pero puedes agarrar el 15.111, sacarle el 40% y multiplicarlo por 100 insectos, ¿verdad? Y ahí te dan que esos son los que no debes de alcanzar. Bueno, vean pues, esos 15.000, el 5% del muestreo, es prácticamente lo de las plantas que se muestrearon, ¿verdad? Lo único que no sabemos y lo que no conocemos acá es prácticamente eh, lo siguiente. Podríamos tomar varios atajos para indicar esto, según los criterios que ustedes tomen. Vean, vamos a ver si podemos lograr esto. Esto ya se me fue. Es que está. Ahí está. Entonces tenemos el muestreo. Prácticamente acá en el muestreo me están indicando lo siguiente. ¿Qué pasa si tomamos 15.111 y le sacamos el 40% según lo que yo entendí que ustedes sugerían? ¿Cuánto les quedaría ese 40%? ¿6.044 plantas? 6.044 plantas. Y luego, ¿qué deberíamos hacer? Multiplicarlo por los 100 que ustedes sugerían, por 100 insectos. Disculpe, ahí usted puso 6.444. ¿Cuánto les dio? 6.044. 6.044, ese es cero. Ajá, ¿y cuánto les quedaría? Eh, 6.004, 604.400. 400. Sí, y ahí podríamos indicar que no, que esos son los insectos y no debemos de llegar en el muestreo que se hizo del 5%. Y si queremos un dato de toda la plantación, se multiplicaría por la plantación. Muy bien. Podríamos tomar esto como referencia para poder calcular esta parte. Pero la única cuestión está acá en lo siguiente. En el muestreo, si se realiza un muestreo aleatorio del 5% de plantación de maíz, es este ejercicio. ¿Cuántas plantas de maíz debería ser muestreada en toda la plantación? Es decir, ¿cuántas plantitas se muestrearon? Fueron las 15.000 que yo tengo, ¿verdad? Entonces, esa sería como que la cantidad de plantas. Como es un muestreo, veamos la lógica de esto. Nos están indicando en el umbral que por lo menos el umbral de intervención corresponde al 40% de plantas atacadas con más de 100 pulgones cada una. Dije, Ujú. ese 40% sería para toda la población. Es para toda la población. Aquí nos está indicando, para el caso de este insecto, su umbral de intervención corresponde al 40% de plantas al 40% de plantas atacadas, con más de 100.000, pero con más de 100 pulgones por cada uno. Entonces, veamos, solo quiero leer algo aquí si no se me pasó alto de algo. Veamos. Para el caso de este, no logro ver la imagen porque está bien borrosa. Ese umbral
de intervención corresponde al 40% de plantas atacadas con más de 10 pulgones cada uno. Si se realiza un muestreo aleatorio del 5% de la plantación de maíz, indique. Si entonces leí mal acá, no es por toda la población, veamos. Para el caso de relojos es un umbral de intervención, corresponde al 40% de plantas sacadas con más de 100 pulgones cada uno. Sí, tiene razón. ¿Cómo se llama? Josué. Josué es, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, muy bien, sí tiene razón. Yo leí mal que era para toda la población. Entonces sí es justamente esta parte, porque no me están indicando si este 40% es para toda la población. Entonces esto que yo les indiqué acá, lo voy a quitar, lo de la N. Entonces solo vamos a dejar nada más esta parte. Entonces sería esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como ya tenemos el umbral, tendríamos que el umbral es el 40% de plantas. De lo que ustedes muestren, si por ejemplo les da más del 40% ya atacadas, es decir, de 100, 40 fueron encontradas con presencia de estos bichos o de 100, 60, entonces ya sobrepasa esta parte, ¿verdad? Y ahí tendría que indicarnos cuántos insectos deberíamos de haber muestreado. Entonces, con esto que indica Josué, ¿verdad? Quedaría de esta forma. Y el José está todo lo correcto. Yo aquí me equivoqué en la parte de población. Entonces, como hacemos un muestreo, por ejemplo, del 5%, 15.000 plantas es el equivalente del 5%. Ahora bien, como me indica el umbral acá, por ejemplo, que el 40% de las plantas que yo debería de muestrear deberían de estar infestadas, es decir, de ese total, ese 15.000, que es el 100%, debería de estar, por ejemplo, para considerar el umbral, debería de estar infectadas del 40%, ¿verdad? Y me tendrían que indicar también cuántos insectos hay por planta, pero en este caso no lo sabemos, simplemente lo vamos a deducir, como dijo Josué, multiplicar la cantidad de 15.000 por 40 para saber cuántas plantas podríamos asumir para tomar en consideración el control, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo en el campo, cuando hago el muestreo, encuentro que de esas 15.000 muestreadas, existen 6.500 con insectos, ¿verdad? Entonces ahí ya nos pasamos el umbral. Esto es como referente. Este número que está acá, lo que se calcula es una referencia. Entonces, prácticamente aquí lo que podríamos hacer es, como dice Josué, Josué, que la cantidad de insectos podríamos considerar el total de 6.400 insectos en esa muestra. Ese sería como que el mínimo, pero tendría que ser como que por debajo de este valor, porque esta cantidad de insectos que me están dando acá es simplemente como que la cantidad que debería yo de tener para es como que la cantidad de insectos del umbral. Esos 6.604.000 son los insectos que yo tendría y ya me generaría un gran daño. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Tendríamos que colocar por debajo menores a esta cantidad. No sé si logramos entender esta parte, pregunto.
Y que si no estoy mal, ese ejercicio fue el que nos vino en el parcial, creo yo, en el corto, no recuerdo muy bien. Creo que sí, ¿verdad? No sé, la verdad, no desconozco qué ejercicio les colocan a ustedes en sus cortos. Ya eso sí, no sé, les soy honesto, no sé cómo les vienen en los cortos. Pero Ese es del segundo parcial, ingeniero. es el segundo parcial. Sí. Sí. Sí, solo déjenme ver la forma en que se analiza esto, porque nos están indicando el ejercicio, por ejemplo. ¿Cuántos individuos de pulgones deberían de ser encontrados como mínimo para tomar la decisión de aplicar un control químico? Podríamos tomar como referencia esta parte, según lo que indica, como vamos a ver, tengo que volver a leer esto. El umbral para el caso de este pulgón, ese umbral de intervención corresponde al 40% de plantas atacadas con más de 100 pulgones. Entonces, si del muestreo tengo 40% de plantas atacadas, ya tengo que considerar esa parte, ¿verdad? Entonces, con más de 100 pulgones. Entonces, 100 pulgones. Sí, como mínimo tiene que ser un dato, este, tiene que ser menor a esta cantidad que nosotros encontramos. ¿Por qué? Porque el máximo de umbral, o sea, al punto en donde no deberíamos de llegar, es justamente esta cantidad de insectos, que serían los 6.000, los 604.000, por ejemplo, 400 insectos. A este dato no deberíamos de llegar. ¿Se recuerdan en la parte de poblacional, en ese ejercicio de poblaciones, donde qué pasa si nosotros nos pasábamos un día y donde se armó un relajo que ustedes deberían estar probando ahí los datos, ¿verdad? Entonces, recordémonos que el umbral es a donde nosotros no debemos de llegar. Ahí no ni siquiera pasarnos, ¿verdad? No deberíamos de llegar. Por lo tanto, en conclusión, podríamos decir que debe ser menor a esta cantidad de insectos. No sé si tienen algún comentario, alguna sugerencia, muchachos. Pregunto. Ingeniero, si no estoy mal, creo que en ese ejercicio también nos dice que por postura hay dos plantas, ¿verdad? Hay que multiplicar ese número de... Porque ahí lo que obtuvimos fueron las posturas en lugar de las plantas, ¿verdad? Ajá, yo la verdad, sí, son dos plantas por posturas, entonces hay que duplicar todo el resultado. Y yo, vamos a ver si tienes razón, es que acá se ve algo borroso. Sí, son dos plantas por postura, entonces hay que ver mucho eso. Yo me obvié esa parte porque no lo vi. Y sí, tiene toda la razón, que hay que multiplicarlo por dos. O sea, todos los resultados que obtuvimos aquí de plantas tienen que ir multiplicados por dos. Hay que revisar esa parte, jóvenes. Yo me salté eso, les soy honesto, no lo vi, porque aquí está muy pequeño. Bueno, ese sería otra referencia. Hay que multiplicarlo por dos. Entonces, ¿alguna otra duda, comentario que tengan, muchachos? Pregunta. ¿Le podría dar un poquito más para arriba, por favor? Solo quiero ver un dato. Sí, sí, claro. Ya, muchas gracias. Ok, ahí estamos. Ahí se recuerda multiplicar todo esto por los resultados por dos, jóvenes, porque son dos posturas, son dos plantas por posturas.
Estamos, ¿algún comentario que tengan jóvenes? Recuérdense que el umbral es el nivel máximo. Lean no sé si tengan ahí a mano la foto. Yo no se los voy a enviar para evitar entrar en problemas. Pero recordemos que es el nivel es el nivel máximo de tolerancia. Es como que hasta ahí va a aguantar la planta. Es más allá de, por ejemplo, si tomamos como referencia estos insectos, si yo tuviera 6.500 600 sí, 600 500.000 insectos, por ejemplo, es un nivel, es una cantidad de insectos que la planta ya no va a aguantar. O sea, toda esa plantación o esa cantidad de plantas que yo tengo, y de esas yo hago el muestreo, por ejemplo, que hay un total de, qué sé yo, 700.000 insectos, pues es un nivel que, pues, chicas, si las plantas se las están comiendo o chupando vivas sus insectos, porque son pulgones, son chupadores de savia. Entonces, y la pregunta me indica lo siguiente: ¿cuál es lo mínimo que deberíamos considerar para aplicar el control químico? Y como el inciso me está indicando tomar en consideración el umbral de daño económico, prácticamente podríamos indicar este valor que está aquí por debajo de los 6.000 y tantos insectos por planta que nosotros deducimos, o tomar como consideración el umbral, el dato de que nos está dando el umbral, que sería por debajo de las 100 insectos por planta. Eso sería como que un criterio que podríamos manejar para poder aplicar ese control, ya que el ejercicio no me está indicando que en el muestreo se obtuvo, por ejemplo, un total, si nos hubieran dado un total, ¿va? Si nos hubieran dado total de plantas muestreadas y total de insectos encontrados, ahí ya tendríamos que dividir o multiplicar o hacer esta multiplicación que hicimos para ver si ese total llegaría a esa cantidad de 604.000, ¿verdad? Ahí haríamos la comparación si se logra. Pero como nos están pidiendo el mínimo, ¿cuál sería el mínimo? El mínimo podría ser quizás la presencia de algún pulgón por planta, ¿verdad? Porque esos se proliferan rapidísimo, se reproducen rápido. Entonces podríamos indicar que se podría hacer por debajo de los 100 insectos por planta o por debajo de esta cantidad que nosotros encontramos, que va siendo casi que lo mismo. No sé si tengan alguna duda, algún otro comentario, muchachos, pregunta. Por mi parte, lo ingeniero. Genero una duda, disculpe. Entonces, si en caso nos pidieran un ejercicio así y nos pidieran un dato numérico como tal, tendríamos que dejar como respuesta un número menor a este que encontramos en este caso, los 604.400. Sí, lo que podrían hacer ahí es colocar, no sé cómo la verdad no tengo idea de cómo les viene el corto, si les permite en la respuesta colocar letras o números. Tal vez lo aconsejable ahí es poner el signo menor y el umbral, ¿verdad? Menor a 100 insectos por planta. Eso es como que ya el criterio y nos está indicando que por debajo de ese valor nosotros deberíamos estar ya controlando para evitar llegar a esa cantidad de insectos. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, algún comentario, muchachos. Pregunto. Comentario, dudas de acerca o algún tema que en específico que tengan ustedes dudas. Ahí se recuerdan que el corto de mañana, creo que mañana les evalúan los dos cortos, ¿verdad? Y para aquellos que pidieron botanota, estudien bastante. ¿Por qué? Porque cualquiera yo creo que les va a venir preguntas de todo lo que se ha visto. Entonces, estudien bastante porque les puede venir cualquier pregunta.
¿Alguien más que tenga alguna inquietud, algún comentario, dudas? Pregunto. Ingeniero, una pregunta, ¿qué son los ciclos ecológicos? Círculos ecológicos. No, ciclos. Ciclos ecológicos. ¿Eso dónde lo vieron en la clase? Ciclos ecológicos. Eso creo que no se vieron. No lo vieron. Esos ciclos hacen referencia al ciclo del agua, al ciclo del carbono, al ciclo del nitrógeno, al ciclo del nitrógeno, fósforo, los elementos macroelementos que circulan en la atmósfera, pero creo que no se va a evaluar, eso no lo vieron. Pero sí hace referencia a esta parte de ese ciclo, por ejemplo, del agua, el ciclo del, de esos elementos, esos ciclos ecológicos. Ahora bien, lo que ustedes vieron fueron, como dice Kender, los ciclos astronómicos, que es el ciclo lunar, el día, la noche. Eso ya es otro tema aparte, pero los ciclos ecológicos meramente vistos, así como enfocados como parte de la ecología, que interactúan directamente, no lo vieron porque es un tema muy extenso. Ingeniero, sí son los ciclos astronómicos, perdón, no lo había visto bien. Ah, ok. ¿Alguna otra duda que tengan, jóvenes? Pregunto. ¿Dudas, comentarios? Yo tengo una pregunta, ingeniero. ¿Nos podría explicar un poco acerca del diezmo ecológico, por favor? El diezmo ecológico. Eso lo vieron también en la clase. Pero pregunto, es que Sí, eso sí. diezmo ecológico. Tengo entendido que todo tiene que ver con 10%, que la planta utiliza el 100% y, y solo le pasa el 10% de Sí, energía. sí, yo sé. Sí, justamente esa parte, ese es correspondiente a los niveles tróficos, si no estoy mal. Entonces, en esa parte del diezmo ecológico, vean, solo voy a buscar dónde están los niveles tróficos y, y lo vemos. ¿Dónde es que están? Yo creo que ya me pasé. Está prácticamente en los niveles tróficos. El diezmo ecológico es prácticamente la energía aprovechable. Entonces, por ejemplo, los de nivel primario, lo que serían plantas, los que están hasta abajo, ellas obviamente van a aprovechar todo lo que sería el 100% de la energía. Entonces, cada porcentaje, por ejemplo, si lo vemos desde este punto de vista, estas van a producir y aprovechar toda la energía, ¿verdad? Que son las que fijan y producen su alimento. Entonces, estos que están acá van a consumirse a toda la planta y el 100% de toda esta energía que consumieron únicamente van a aprovechar el 10%. Y así sucesivamente se va a ir yendo hacia los otros niveles, solo se aprovecha el 10%. A eso se referencia el diezmo ecológico. Solo el 10% aprovechan. Sí, Oh, Y disculpe, ¿cómo se representa esa energía que es absorbida por... es simplemente esa es como la energía aprovechada. Por ejemplo, como está en términos energéticos, esa energía puede estar almacenada como en forma de moléculas. Recuérdense que las proteínas y todo lo que nosotros consumimos, todo lo que ustedes comen de una planta, por ejemplo, si ustedes comen una zanahoria acompañado de una ensalada, qué sé yo, ustedes van a aprovechar el 10% de toda esa energía. Es decir, van a aprovechar nutrientes, van a aprovechar
aminoácidos, y esos aminoácidos guardan energía en sus moléculas, ¿verdad? A eso se referencia toda esa parte de energía, es toda la energía que se almacena en los enlaces de las moléculas, si lo queremos ver así muy, un poco más específico. Entonces, el resto, por eso es que nosotros tenemos excretas, todo lo que no se aprovecha pasa por el tracto digestivo y se va al baño, ¿verdad? Entonces, todo ese remanente que sale, pues no fue aprovechado casi que en toda su totalidad. Por lo tanto, pues no se le aprovechó mayor cosa. Y obviamente solo el 10% es el que se queda y prácticamente es el que es aprovechado. Enfocado como energía, ¿verdad? Y esa energía puede estar enfocada como lo que habíamos mencionado anteriormente, las moléculas que nosotros asimilamos y van a llegar a formar parte de nuestros tejidos o a formar parte de otras moléculas, enzimas, por ejemplo, aminoácidos, y de alguna forma van a ser utilizadas como fuente de energía también para liberar calor, movimiento, etcétera. Ingeniero, Sí, ¿a qué hace referencia la palabra detritívoros? detritívoros son aquellos que consumen materia orgánica. Son todos aquellos que se comen la materia orgánica. Aquí está. Son estos, son como que los gusanos, los, las bacterias, los protozoos, los hongos. Aquí entran todos estos animales detritívoros. Por ejemplo, ¿qué pasa en los autótrofos? Botan hojas, si se muere una planta cae al suelo y se descompone, y los detritivos se los van a comer, es decir, van a desintegrar toda la materia orgánica que caiga al suelo. Lo mismo los herbívoros. ¿Qué pasa si un herbívoro excreta y deja sus heces en el suelo? Los detritívoros van a llegar y se lo van a comer. Lo mismo va a ocurrir con los carnívoros. Ellos también desechan sus heces fecales, va a caer al suelo y se los van a comer. Y lo mismo va a ocurrir con los cadáveres. Cuando se muera un herbívoro, por ejemplo, el remanente o lo poquito de tejido animal que haya quedado ahí, eso es materia orgánica. Y algunos bichos, algunas bacterias van a descomponer esa carne putrefacta, perdón, que está en el suelo. Y eso lo hacen los detritívoros, descomponen la materia orgánica y están presentes en todos los niveles que vemos acá, autótrofos, herbívoros y carnívoros, excepto en la luz, ¿verdad? Porque eso no puede suceder. ¿Alguna otra? Sí logramos entender esa parte de los detritívoros. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Pregunto. ¿Alguna otra duda que tengan? Comentario. No sé si, no sé si Gabriela, perdón, Paola. Gabriela logró entender más o menos cómo se resolvía el ejercicio que se les mencionó anteriormente. Hay que tener en cuenta eso y no se vayan a confundir con las unidades o las dimensiones de las expresiones. Yo creo que alguien en algún momento me dijo que por qué había variado el número de plantas, ¿verdad? Un metro cuadrado, muchachos, no va a tener 100 centímetros cuadrados, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que revisar mucho eso. Si es un metro, va a tener 100 centímetros, ¿verdad? Por lo tanto, un metro cuadrado tendría que tener como 10.000 centímetros cuadrados, ¿verdad? Para que pueda ser usado de forma correcta. ¿Alguien Ingeniero, más? Sí. disculpe, en el amencialismo alelopático, como nosotros solo nos hicieron referencia al eucalipto, pero también puede pasar en animales. Yo creo que es más, está más enfocado a las plantas.
porque las plantas son más estáticas, aunque en los animales, como son más dinámicos, eso que quiere decir que se pueden mover de un lado hacia otro y pueden ir y buscar alimentos en cualquier lugar, creo que es más ocurrente, ocurre más con las plantas. Entonces, sí, es más como que enfocado hacia las plantas. El mensalismo en animales, y yo no, les soy honesto, no recuerdo si haya escuchado en alguno. Este, lo más probable o lo más normal que perdón por la palabra, lo más normal que podríamos encontrar en animales es cooperación, mutualismo, depredación, parasitismo. Esos son como que los más comunes. Ahora el mutualismo, perdón, el amensalismo es más relacionado a las plantas. Es donde ocurre más este tipo de interacción porque ellas están fijadas en el suelo y de alguna forma tienen que suprimir o competir con otras plantas, ¿verdad? Eliminando la población de una y aprovechar prácticamente lo que sería los nutrientes y no está compitiendo con otras, ¿verdad? Aparentemente la planta no está haciendo estragos, pero ella como mecanismo evolutivo lo hace. Creo que si no estoy mal, otro ejemplo de amensalismo alelopático es Cyperus rotundus, el mencionado coyolío, al que todos le tenemos tanto peritos agrónomos y forestales, ¿verdad? Que es una maleza que también creo que es alelopática, que segrega sustancias a nivel de raíz y inhibe el desarrollo de los cultivos y por eso es que invade prácticamente muchos terrenos y tampoco deja que aparezcan demasiadas malezas, pero sí es muy difícil de controlar. Creo que es un ejemplo que puede encajar en ese amensalismo alelopático. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, muchachos. ¿Podría explicar lo de los niveles tróficos, por favor? Permítanme. Los niveles tróficos. Sí. Es que ¿Sí? tengo entendido que los niveles tróficos es lo que separa de los productores, ¿verdad? Sí. El nivel trófico es prácticamente lo que dice acá. Es donde empieza el aprovechamiento de las energías. Entonces tenemos como referencia eh, a los autótrofos, que son los que producen prácticamente la materia prima. Son ellos, sin los autótrofos o los productores primarios no puede existir todo lo que estamos mencionando ahorita. Entonces, como bien se menciona acá, prácticamente el nivel trófico, los niveles tróficos se diseñan en función para ver cómo es el aprovechamiento de la energía que se va a obtener prácticamente de los autótrofos. Entonces, si un autótrofo no es aprovechado o comido, pues la energía se va a quedar ahí. Quizás lo máximo que podría ser aprovechado la materia orgánica por los detritívoros, ¿verdad? Entonces, a partir de la producción primaria, que es la planta, recordémonos que la producción primaria ocurre en plantas o en organismos autótrofos. Se les menciona plantas, pero no solo las plantas son autótrofas, porque hay protozoos, hay algas que realizan fotosíntesis y están estas, ¿verdad? Entonces, niveles tróficos hacen referencia prácticamente a estos niveles, pero tomando como referencia como que base o partiendo de los autótrofos como base para poder medir el flujo de energía. Entonces, esta es producción primaria, lo que está acá, producción primaria. Aquí está el 100% de energía. Entonces, esta energía tiene que ser aprovechada por otro organismo y así sucesivamente va a ir escalonándose, ¿verdad? Por eso es que están estos niveles tróficos.
están separados. Vean, se separan prácticamente a partir de los productores, que sería iniciarnos desde un consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario y un consumidor cuaternario. Ingeniero, una duda. ¿Sí? Con respecto al diezmo ecológico, creo que se refiere, por ejemplo, que la planta produce un 100% de su energía con su proceso fotosintético, ¿no? Y digamos que se lo consume un consumidor, creo que sería el primer orden, Ajá. él solo obtiene el 90%. Y si un consumidor de segundo orden se come el de primer orden, se reduce ese porcentaje de energía, ¿verdad? Sí, en teoría debería reducirse, pero como prácticamente los consumidores, póngale los consumidores secundarios, eh, este, tendría que reducirse. Se reduce prácticamente ese porcentaje de energía. Pero como lo vemos desde este punto de vista, prácticamente cada uno de esos eslabones representa como que un 100% al final. O sea, si un consumidor este, secundario, por ejemplo, se alimenta de un primario, prácticamente solo el 10% de lo que es, del 100% que está de este consumidor primario, veámoslo de esta forma. Un consumidor primario tiene que alimentarse de las plantas. Entonces, no solo va a alimentarse de una sola planta, ¿verdad? Va a comer un montón para ganar energía. Pero de ese total de energía que va a aprovechar, pues solo queda como que uso quizás el 10%. Y cuando este vaya a ser comido, pues, ese porcentaje de, ¿cómo dijera yo? De energía que representa ese consumidor primario, cuando se lo vaya a devorar un consumidor secundario, simplemente no se va a aprovechar todo, sino que solo se aprovecha el 10% que se menciona y así sucesivamente va a ir continuando. Solo se aprovecha el 10% de cada uno de esos niveles que se ven acá. Pero si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, que a un consumidor primario solo le damos X y Y cantidad de plantas y vamos midiendo hasta dónde llega ese aprovechamiento de energía. Eso es algo muy laborioso para poder medirlo, pero en teoría, si solo se consume una planta en un determinado tiempo, en teoría ese porcentaje de energía debería de ir bajando. Pero lo que hace referencia al diezmo es que en cada uno de esos niveles solo el 10% se verá aprovechando, el resto se pierde, no se aprovecha. ¿Alguna otra duda que tengan, muchachos? Pregunto. No sé si logró entender esa parte. Eh, ¿Quién fue el que preguntó? Carlos, ¿no? Ingeniero, ¿puede pasarse a la siguiente diapositiva? Ajá. Por Sí, favor. con gusto. A los carnívoros también se le podrían decir consumidor secundario, terciario, así, no importa. Sí, Sí. ¿verdad? Ujú. Está bien. Sí, justamente. Todo va a depender del orden como se los den. ¿Se recuerdan de esta imagen que yo les había colocado? Vean, ¿qué pasa si solo tomamos como referencia este orden? ¿Cuántos niveles encontraríamos acá, según ustedes? 3. Sí, solo habrían tres. Pero ¿qué pasa si yo elijo el siguiente orden? ¿Qué pasa si yo elijo, por ejemplo, voy a usar azul? ¿Qué pasa si yo elijo este orden? Esta hierba, el caracol, de nuevo la rata y de nuevo el zorro. ¿Cuántos niveles encontraría yo? 4. Sí, habrían cuatro. Va a depender mucho de la dirección. ¿Por qué? Porque los animales no solamente van a alimentarse bueno, la mayoría, ¿verdad?
van a alimentarse exclusiva y únicamente de una sola planta o de un solo animal, sino que como son muy dinámicos, tenemos que ver y identificar cuál es la dirección de las flechas para poder asumir los niveles. Entonces, eso sería. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? Pregunta, comentario que tengan. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario acerca de lo que... Ingeniero, Sí, en el mutualismo obligado, ambas especies son dependientes una de la otra. en el mutualismo obligado, sí. Ah, Sí dependen mucho unas de otras. Ahora en el facultativo, si una se separa de la otra, no le pasa nada, sigue ahí viviendo. En cambio, la otra sí afecta mucha a la otra población. Por eso es que le decían en la clase que el mutualismo facultativo es sinónimo encontrar o es como el sinónimo de cooperación, porque son signos positivos. Disculpe, Sí, entre el mutualismo facultativo y la cooperación, ¿serían lo mismo o sería la diferencia de que en el mutualismo tiene que tener un como historial evolutivo o algo así? sí, esa es como la diferencia. Lo que pasa con lo que les dieron sus catedráticos, que es que en algunas ocasiones este tipo de cooperación lo este, van a aparecer en algunos libros como mutualismo facultativo. ¿Por qué es así? Porque prácticamente es casi que lo mismo. Simplemente la única gran diferencia, como usted lo menciona, es que en el facultativo, según lo que vieron en la clase, es prácticamente tiene que haber una historia evolutiva. Es decir, estos animales se encontraron en algún momento hace muchos años y establecieron esta relación, ¿verdad? La planta se modificó, empezó a desarrollar algunas estructuras para darle de comer a las hormigas. Pero, ¿qué pasa si la planta se muere? Las hormigas no se van a morir, van a ir a buscar otra planta. Y lo mismo, ¿qué pasa si las hormigas se mueren? La planta no se va a morir. Entonces, ambas se benefician, pero están acostumbradas, por decírselos, unas de otras. Ahora, ¿qué pasa con cooperación? Son organismos que pueden aparecer en algún momento. Quizás, por ejemplo, les ponía este ejemplo de la vaca. La vaca no está acostumbrada directamente a la presencia de esta garza que ustedes ven acá. Puede que llegue algún zanate y va a hacer la misma función, le es indiferente. Pero ambas se benefician. Si una de ellas se va o se muere, no pasa nada. En estas sí hay como que una estrecha relación evolutiva. Esa es la única gran diferencia. Ingeniero, disculpe. Ujú. A mí la ingeniera me comentó de que no existía, digamos, alguna diferencia que podría marcar esta, sino que solo era el nombre. Sí, lo que pasa es que, como ustedes lo vieron acá en el curso como tal, está esta diferencia, que es la parte de la historia evolutiva. Eso es lo que abarca todo el mutualismo. Pero ¿por qué se abarca de esa forma? Porque es como que la interacción que tuvieron estos organismos en algún momento. Pero ellos les mencionaban allí que era prácticamente lo mismo, porque en algunos textos, si ustedes van a consultar algún libro o buscan en internet, les puede aparecer como cooperación o les puede aparecer como mutualismo facultativo. Entonces, cualquiera de las dos es prácticamente lo mismo, solo que aquí para tener como que una idea, es de que aquí hubo un poquito de evolución, nada más. Y estas pues solo están ahí eh, en el ambiente, se ayudan entre otras, pues, obtienen beneficios y prácticamente no pasa nada si una desaparece o es sustituida por otra. Ingeniero, ¿Sí? ¿podría pasar a la siguiente diapositiva, donde estaba el mutualismo obligado? Ajá. ¿A qué se referencia la palabra ahí, trófico? Trófico.
¿Qué es esta parte? Que es una relación establecida a través de alimentación. Es decir, las plantas van a ayudarse nutriéndose, perdón, las dos poblaciones están asociadas de forma obligada a través de esta relación de alimentación. Entonces, una va a nutrir a la otra y la otra le va a dar, qué sé yo, nutrientes a partir del proceso de fotosíntesis, como las micorrizas les explicaban en la clase, ¿verdad? Las micorrizas son hongos. Los hongos no pueden realizar fotosíntesis. Los hongos necesitan este, alimentarse de materia orgánica a través de enzimas, pero ¿qué pasa con estas micorrizas? Ellas lo pueden hacer, degradar materia orgánica, pero lo que hacen es asociarse a las plantas. Ellas absorben, en lugar de digerir materia orgánica, lo que hacen es cumplir como que la función de los pelos absorbentes de las raíces, sino que ellas absorben los nutrientes, lo degradan, también materia orgánica que está ahí, lo degradan, lo absorben y se lo dan a la planta como un nutriente. Y a beneficio de eso, de las micorrizas, la planta pues le va a dar savia ya elaborada de la fotosíntesis a la micorriza para que ella se nutra. Y ahí se mantiene la estrecha relación. ¿Y qué pasa si la micorriza muere? La planta pues no va a morirse así como tal, pero no va a desarrollarse de una forma correcta. Es decir, va a quedar chaparra y en algún momento va a morirse, pero eso es como que el impacto que tiene si removemos una, uno de esos dos componentes. Y la otra característica es que son muy específicas entre sí, es decir, algunas especies de micorrizas se adaptan a una especie de árbol y así sucesivamente. No son como que todas las micorrizas pueden estar con los árboles, no, sino que son como que especies adaptadas con otras especies de árboles o vegetales. ¿Alguna otra duda? No sé si logró entender esa parte. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario, muchachos? Pregunto que tengan. Dudas, comentarios que tengan. Bueno, si no hay dudas, jóvenes, vamos a dejar la tutoría ahí. Y recuérdense que toda la presentación ya está en el grupo. Ahí revisen ese último PDF que les mandé. Y lean, para los de las botanotas, lean todo el contenido porque les puede venir cualquier pregunta, según tengo entendido. Y éxitos para el día de mañana, jóvenes. Saquen la mejor puntuación que puedan obtener para tener una bonita zona para el final del examen.